Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1 y empezamos desde aquí. Para nosotros la Biblia es algo muy particular y especial, no es como simplemente cualquier otro libro, es una cosa que Dios nos ha dado para que sobre la base de lo que nos enseña, nosotros tengamos vida como una iglesia. Y aunque haya gente que dice que haya otras bases de creencia y otras bases de las cosas del Señor, es la Biblia que nos enseña, es la Biblia que nos afirma en lo que es la voluntad de Dios. Tenemos el Antiguo Testamento que nos enseña acerca de que Cristo fue profetizado, y es el Nuevo Testamento que es el testimonio de los apóstoles acerca de lo que esto quiere decir para nosotros. Así que vamos a leer, pongámonos en pie y vamos a leer esa porción que está en Génesis capítulo 1. Si tiene una Biblia, abre su Biblia a donde comienza y de ahí vamos a leer. El Espíritu de Dios sobre las aguas. Leamos capítulo 1 de Génesis, los versículos 1 y 2, que dicen así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Señor bendiga esto a nuestros corazones. Pueden tomar asientos, vamos a pensar en esto algo y luego también algunas otras cosas que ya vamos a compartir, porque esto nos dice acerca de la obra de la creación, que incluía la obra del Espíritu Santo. Ahí, como nos dice en la última parte del versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, al principio nos dice que estaba la presencia de Dios activo en esto, pero nos dice que entonces que era y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Nos dice aquí que había un desorden en cuanto a lo que en este proceso, y no nos da una explicación absolutamente completa de lo que pasó, pero nos dice que al principio entonces estaba desorden y había oscuridad, y también que estaba la tierra
y los cielos esencialmente sin propósito, excepto que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios entonces era un principio, estaba presente para dar vida a lo que no tenía vida, a lo que tenía solamente tinieblas y solamente vacía y desordenada, y no esencialmente había forma, excepto que se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Ahora, ahí tenemos un principio de vida, ahí tenemos un principio de orden, ahí tenemos un principio del plan de Dios que empezó a verse en este momento cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Hay una palabra hebrea que se usa ahí que dice que usa una palabra que también se usa para una ave que se echa sobre sus huevos para mantenerlos y para dar la vida. Y en este sentido Dios se movía sobre las aguas y le daba vida a un sistema que hasta aquel entonces tenía tenía solamente desorden y oscuridad, pero Dios hizo que moviera el Espíritu sobre las aguas en una manera que trajo orden, que trae un principio de vida. Ahora, también vemos que Dios, comenzando de esta manera, también el Espíritu de Dios a través de la Biblia, a través de lo que la Biblia nos dice, daba vida a lo que eran los hijos de Israel. Y primeramente, y vemos en el Antiguo Testamento especialmente, que daba Dios por medio de su Espíritu capacidades de las personas para que ellos hiciesen alguna cosa en particular. Leemos en Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 31, cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto y estaban en el desierto. Entonces ellos necesitaban algunas cosas para armar el tabernáculo y para que tuviera un lugar donde podrían en una manera muy especial tener encuentro con Dios. Y leemos en Éxodo 31, versículos 2 al 5, perdón. Mira, dice la Biblia, dice Dios, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces vemos que cuando Dios necesitaba a alguien para hacer una cosa, este Espíritu de Dios estaba presente y obraba a través y en esta persona, y esta persona era ungida para completar lo que era el propósito de Dios para hacer para su gloria. También podemos leer en Job, que es antes de Salmos, que Salmo en medio de su Biblia, y Job es el libro antes de eso. Job en capítulo 32 y versículo 8 dice esto: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Como vemos entonces que también Dios no solamente obró en gente para que puedan tengan capacidades para hacer esas cosas, para preparar para su culto, sino también daba a las personas en particular sabiduría que provenía de lo alto. Tal vez usted haya pensado en algún momento, ojalá que tuviera un toque de Dios para que Él me dé la sabiduría para enfrentar esta situación que enfrento, estas dificultades que tengo que atravesar, y entonces Dios es quien puede hacer esto, pero vemos que todavía esto está en particular en ciertas personas que Dios tocara en esta manera. Y también entonces si vemos en Isaías capítulo 11 versículo 2 tenemos la unción del rey mesiánico. El Antiguo Testamento habla del Mesías, y habla del que es el ungido de Dios en una manera particular. El nombre Cristo también en el idioma griego quiere decir ungido, y también como Mesías en el Antiguo Testamento y en el hebreo nos dice también ungido. Así que este personaje es un personaje muy importante, un personaje que es profetizado por la palabra de Dios que habría de venir, y como leemos ahí en Isaías capítulo 11 y el versículo 2, y reposará, dice, sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas son capacidades, son resultado de la unción que estaba sobre Cristo,
que estaba sobre él, no en una cosa como en otras personas, cuando Dios venía sobre una persona para hacer algo en particular, para hacer una obra, como decía de Sansón, que cuando tenía que pelear esas batallas en que se estaba muchas veces, vino el Espíritu de Dios sobre él y le daba victoria. Así que, pero cuando hablamos de la unción sobre Cristo, cuando hablamos de la unción sobre el Mesías, estamos pensando en algo que era constante en su vida, algo que le ponía aparte de otras personas y que era el ungido de Dios, el ungido del Padre, de su Padre Celestial, como dijo cuando Juan el Bautista le bautizó a él, entonces él oía una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces nos introduce o nos profetiza acerca de Cristo, que habría de moverse en el poder del Espíritu Santo. Luego, entonces, Dios no ha querido que el Espíritu Santo quedara solamente en Cristo, sino que Dios tenía también un plan. Y este plan nos dice en Joel capítulo 2, cerca del final de este capítulo 2, el versículo 28, y así leemos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Vemos que él tenía un plan, no para que el Espíritu Santo quedara solamente sobre algunos en particular, porque Dios tenía algún propósito específico, sino que Él habla de este tiempo cuando Él iba a enviar de su Espíritu sobre toda carne. Eso quiere decir sobre todo ser humano, sobre todos. Nosotros estamos aquí reunidos en su nombre y también sobre nosotros. Él tiene este plan de extender el poder de su Espíritu sobre todos. Amén. Y también sobre todas las capas de la sociedad, porque leemos en esta parte sobre niños. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, sobre los varones y sobre las hembras, sobre cada uno, sobre todos, sobre los niños, también pues sobre los ancianos, como nos dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso no es que nosotros entendamos que solo visiones o solo sueños son para los ancianos y solo los jóvenes ven las visiones, sino de que estas son
cosas muestran el propósito de Dios para con todo su pueblo. Que un derramamiento del Espíritu Santo que nos sirve en estas cosas. Y cuando leemos en versículo 29, cuando en este mismo pasaje, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Que quiere decir que no es esto únicamente para los de la alta sociedad, de la comunidad, sino que extiende a todos, hasta las personas que lavan los pies de las otras personas. Dios va a enviar su espíritu sobre todos, sobre cada uno, donde Él ha visto o ha planificado enviar su espíritu. Lo que está diciendo entonces es que Él tiene un momento en la historia cuando va a enviar de su espíritu sobre todos, sobre toda carne, y para manifestaciones milagrosas. Dios ha tenido este propósito desde el principio, pero vemos que como Él dice, después de esto derramaré, después de qué tiempo, no nos dice, pero Él dice que iba a enviar de su Espíritu Santo sobre todo su pueblo y sobre las personas que son desde ancianos hasta niños y desde los reyes hasta los que son siervos y sobre todos, para que no quede ninguno fuera de esta bendición que Dios tiene planificado para su pueblo. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento y nos dice algo más acerca de estas cosas. En Lucas, por ejemplo, hacia finales de Lucas, en el capítulo 24 y versículo 49, esto es después que Jesús resucitó de los muertos. Nos cuenta en la Biblia que Él estaba con sus discípulos por unos 40 días, hablándoles y enseñándoles lo que era el sentido de su resurrección y cómo Él había sido dado entonces poder, sobre todo poder, y aquí entonces Él dice a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora, cuando dice promesa de mi Padre, ¿dónde Dios ha prometido alguna cosa de esta índole? Y cuando pensamos en esto, pensamos en lo que dijo ahí en Joel, que Él iba a enviar sobre toda carne de su espíritu en algún momento. Y entonces Él está diciendo a los discípulos: esto va a cumplirse, esta promesa, esa es la promesa que Dios ha dado de enviar a su espíritu. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces vemos que esto es el cumplimiento de la promesa.
A veces tú vas a oír personas hablar del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo y hablarán de la promesa, que uno recibe la promesa. Y esta es la promesa, porque es la promesa que Dios ha dado a través de su profeta Joel, y es la promesa que también cuando Cristo vino, Él vino con el poder del Espíritu Santo para dar esto sobre sus discípulos y sobre su gente en el poder del Espíritu Santo. Y dice que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder desde lo alto. Así que buscamos y vemos esto que Dios ha prometido. Ahora les dice que enseguida se va a cumplir también. Esto, lo que Él ha prometido, es algo que va a hacerle entrar en lo milagroso de Dios. Porque este bautismo en el Espíritu Santo es algo que le viene dándoles las capacidades que no tienen como simples personas humanas, sino que como representantes del reino de Dios en la tierra, representantes del Señor Jesucristo. Dios ha planificado enviar de su Espíritu con todo el poder sobre ellos, hacerle entrar en lo milagroso de Dios. Así que Dios no ha quedado en el cielo y ahí simplemente está con su gente y nosotros le adoramos en el cielo y eso, sino que Él ha querido que su pueblo, los que son suyos, compartan en todas las bendiciones que Dios ha dado, para que nosotros entremos en lo milagroso de Dios. Porque vamos viviendo nuestras vidas y tenemos las limitaciones que tiene todo ser humano, pero cuando Dios obra en nuestras vidas en esta manera, cuando Él envía el poder de su Espíritu Santo, especialmente sobre nosotros, esto es algo que nos capacita a cosas que no éramos en nuestras propias fuerzas capaces. Y son para todos esto. Vamos a leer en el capítulo algo que cuando Pedro ve lo que es el bautismo en el Espíritu Santo sobre los discípulos ahí presentes, él dice, esto es lo que profetizó Joel, esto es lo que prometió Joel. Y entonces dice acerca de esto, Hechos 2, versículo 39, y dice acerca de lo que han recibido ellos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Uno puede pensar, piensa
porque somos lo que somos como seres humanos y nos sentimos, puede ser muy lejos de Dios. Dios nos llama a acercarnos y recibir lo que Él tiene para los suyos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamar? Notemos que para vosotros es la promesa, a los que estaban ahí presentes, que oyeron a Jesucristo en aquel día, y para vuestros hijos, esto lo extiende en el tiempo a las otras generaciones, y para todos los que están lejos, extendiéndolo conforme a gente que estaba en otras partes del mundo, y para cuántos el Señor nuestro Dios llamar. Y lo que es la clave para esta cosa es que si Dios te ha llamado, Dios tiene esa bendición para ti. Dios ha prometido que enviará de su Espíritu sobre los que son suyos y los que Dios ha decidido bendecir con esta cosa. Y es para siempre. No es una cosa que era solo para los apóstoles y luego se cancelara, sino que para todos y para siempre, y para los que están lejos, y para cada uno de nosotros. Amén. Cada uno que tiene, que oye la voz de Dios que le llama a estas bendiciones. Aleluya, gloria a su nombre. Alabado. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición, y vamos a pedir que Él nos conduce a que plenamente nosotros recibamos, plenamente que nosotros experimentemos lo que Él ha prometido y lo que Él ha preparado para los que le aman. Padre Celestial, en el cielo te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias que tú has enviado a tu pueblo, Señor, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Te damos gracias por esto. Te damos gracias porque no nos ha dejado como huérfanos, sino que nos ha preparado estas cosas para nosotros, que nos conducen en las cosas espirituales y las cosas milagrosas que tienen que ver contigo y con lo que tú tienes para los tuyos. Bendice, Señor, esto. En el nombre de Jesús, bendice nosotros, bendice nuestras vidas con estas cosas. Te damos gracias, Padre. Glorificado sea, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Dios, gloria a su nombre, aleluya.